¿Alguna vez te has preguntado por qué el emperador romano Calígula sigue siendo uno de los personajes más fascinantes y polémicos de la historia? Hoy te traemos curiosidades que te sorprenderán. Desde sus extravagantes comportamientos hasta los mitos más insólitos que lo rodean, vamos a desvelar todo sobre este enigmático emperador. Bienvenidos a Curiomentes. Calígula, el Botitas. Su verdadero nombre era Cayo Julio César Augusto Germánico, pero desde pequeño fue apodado Calígula, que significa botitas. Esto se debía a las pequeñas sandalias militares que llevaba cuando acompañaba a su padre, el general Germánico, en las campañas militares. Un nombre tierno para un emperador temido. Su ascenso al poder Calígula llegó al trono en el año 37 después de Cristo, tras la muerte de su abuelo, el emperador Tiberio. Lo sorprendente es que Calígula era, en un principio, muy popular debido a su linaje y la fama de su familia, especialmente la de su padre, quien era muy querido por el ejército. El primer emperador divinizado en vida, Calígula, fue el primer emperador en proclamar su divinidad mientras aún estaba vivo. Ordenó que se erigieran estatuas de él en templos y lugares de culto, y hasta obligó a los ciudadanos a adorarlo como si fuera un dios. La relación con su caballo. Uno de los rumores más famosos de Calígula es que nombró cónsul a su caballo Incitatus. Aunque la mayoría de los historiadores cree que esto es más un mito que realidad, lo cierto es que Incitatus tenía lujos que muchos ciudadanos romanos solo podrían soñar: una cuadra de mármol, una silla de marfil y mantas de púrpura. El misterio de su enfermedad mental. Existen muchas teorías sobre el comportamiento errático de Calígula, y algunos historiadores creen que podría haber sufrido una enfermedad mental. Otros piensan que su crueldad y extravagancia fueron simples manifestaciones de su abuso de poder. Un reinado corto pero impactante. A pesar de la fama de sus excentricidades, Calígula solo gobernó Roma durante 4 años, desde el 37 hasta el 41 después de Cristo. Fue uno de los reinados más breves del imperio, pero sin duda uno de los más recordados. Relaciones familiares problemáticas. Calígula tenía una relación muy tensa con los miembros de su familia, en especial con sus hermanas. Hay historias que sugieren que mantenía relaciones incestuosas con ellas, en especial con Drusila, a quien nombró como su heredera. Un despilfarrador de las arcas del Estado, Calígula heredó unas arcas llenas gracias a las políticas austeras de Tiberio. Sin embargo, en pocos años agotó el tesoro imperial debido a su estilo de vida extravagante, las grandes obras públicas y sus costosos entretenimientos. Obsesión con el poder absoluto. Calígula no solo quería ser el gobernante de Roma, sino que también buscaba el dominio total sobre todos los aspectos de la vida romana. Implementó medidas que le otorgaban un control casi divino sobre la religión, la justicia y la vida de los ciudadanos. Sus extravagantes fiestas. Las fiestas organizadas por Calígula eran conocidas por ser excesivamente lujosas y, en muchos casos, moralmente cuestionables. Se rumorea que sus banquetes duraban días y que a menudo involucraban actos de crueldad o humillación pública hacia los invitados. Un emperador teatral, Calígula disfrutaba de hacer grandes espectáculos públicos. Incluso llegó a construir un puente flotante de casi 4 kilómetros sobre el mar, conectando las ciudades de Baiae y Puteoli, solo para montar un desfile en el que se paseó en su carro dorado. Calígula, el constructor de barcos. Calígula mandó construir algunos de los barcos más grandes y lujosos de la antigüedad. 2 de sus barcos fueron recuperados del fondo del lago Nemi en el siglo XX, revelando detalles impresionantes como mosaicos y cañerías de bronce. Su relación con los dioses. Además de proclamarse dios en vida, Calígula era un firme creyente en su propia relación especial con los dioses. De hecho, se dice que tenía largas conversaciones con Júpiter y otros dioses romanos. El odio hacia el Senado. El Senado romano fue uno de los principales opositores de Calígula, y la relación entre ambos fue siempre tensa. Calígula menospreciaba a los senadores y los obligaba a realizar actos humillantes para subrayar su poder sobre ellos.
La polémica estatua en Jerusalén. Una de las medidas más controvertidas de Calígula fue su intento de erigir una estatua suya en el Templo de Jerusalén, lo que provocó una gran revuelta entre los judíos, quienes consideraron esto una blasfemia, una vida amorosa tumultuosa. Calígula estuvo casado 4 veces a lo largo de su vida, y sus relaciones amorosas estaban llenas de escándalos y rumores. Sus matrimonios fueron a menudo motivados por alianzas políticas y caprichos personales. El temor hacia los bárbaros. A pesar de su valentía en otros aspectos, Calígula sentía un miedo particular hacia las tribus bárbaras que vivían en las fronteras del imperio. Esto le llevó a implementar medidas de defensa extremas y costosas. El asesinato de Calígula. En el año 41 después de Cristo, después de un reinado lleno de controversias, fue asesinado por miembros de la Guardia Pretoriana, liderados por Casio Querea. Este golpe de Estado fue el resultado del creciente descontento entre la élite romana. Su legado en la cultura popular Calígula ha sido representado en múltiples películas, series de televisión y novelas a lo largo de los años, casi siempre retratado como un tirano loco y despótico. Su figura ha trascendido la historia y se ha convertido en un símbolo de la decadencia del poder absoluto. ¿Mito o realidad? Muchos de los aspectos más extravagantes y crueles de la vida de Calígula podrían haber sido exagerados o incluso inventados por sus enemigos políticos, especialmente después de su muerte. Los historiadores actuales debaten qué parte de su biografía es verdad y qué es producto de la propaganda romana. Y así terminamos este recorrido por las curiosidades más sorprendentes sobre Calígula. ¿Conocías alguna de estas historias? ¿O crees que la mayoría son mitos exagerados? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Curiomentes para más contenido fascinante como este. Nos vemos en el próximo video.